Me avisa. Listo, pues. Empecemos. Bueno, buenas noches. Mi grupo está conformado por Jaime Luis Capataz y mi persona Humberto Rafael de la Cruz. Somos de la Facultad de Ingeniería Geológica de la Universidad Andina y nos encontramos cursando la materia estabilidad de taludes, que en este caso le vamos a hablar sobre deslizamientos rotacionales. Bueno, los deslizamientos consisten en movimientos de masas de roca, residuos o tierra hacia abajo de un talud, según Cruden 1991. En el término deslizamiento se incluyen tanto los procesos de erosión como los procesos denudacionales. La naturaleza precisa del proceso no está incluida en la definición e incluye procesos que son producto de la acción de las fuerzas gravitacionales y hidráulicas, entre otros. Tipos de deslizamiento. Podemos encontrarnos con dos tipos de deslizamientos, que son los lentos y los rápidos. En donde los lentos, la velocidad del movimiento es tal que no se percibe. Pueden ser unos pocos centímetros o milímetros al año y su identificación es de forma indirecta por medio de una serie de características marcadas en el terreno. Y los tipos de deslizamiento rápido, la velocidad de generación es tal que la caída de material puede darse en pocos minutos o segundos, y su dimensión suele ser de pequeño a medianos y son muy frecuentes durante las épocas de lluvia y actividad sísmica intensa. Bueno, así como lo manifestaba Pedro Humberto, hay dos tipos de deslizamientos primordiales que son los de la velocidad mucho más lento y mucho más rápido. Entonces, dependiendo de cómo lo ven en la gráfica, vamos a presentar tres movimientos principales, ya sean los causados por deslizamiento, los por un tipo de rectación o por un fluido o denominado también como flujo. Entonces, dependiendo de la velocidad de este tipo de movimiento en masa, vamos a ver que si es mucho más lento, vamos a presentar esta parte de acá derecha, que es el proceso de rectación. Si es mucho más rápido y las condiciones, digamos, están establecidas bajo un condicionante que va a ser el fluido, o va a estar también bajo una etapa de lluvias o una actividad mucho más húmeda, va a haber un fluido que va a estar afectando ya sea un sistema o ya sea esa parte también geomorfológica. Entonces va a estar también por un fluido. Y si es una parte, digamos, mucho más seca y va a estar también en una parte mucho más rápida, la velocidad de ese movimiento va a estar condicionado por procesos de deslizamiento. Aquí lo podemos asociar a tres tipos primordiales. En cuanto a los deslizamientos, vamos a tener de tipo rotacionales, que son los encargados de exponer en esta presentación. También vamos a tener los de tipo traslacionales y otros tipos también de movimientos en masa, ya sean, digamos, los que asociados a caídas de roca, a volcamientos, a fluidos de escombros, avalanchas, entre otros. Bueno, hay una clasificación mucho más compleja que fue ofrecida por el programa EPOCH en el 93, la cual se basa en dos clasificaciones. Está la de Barnes en el 78 y la de Hutchinson en el 88. De igual manera también se presenta la de Barnes junto con Cruden en el 91 y 93, la cual va a involucrar diferentes movimientos. Vamos a hablar de desprendimientos, de vuelcos o desplomes, de deslizamientos, de expansiones o extensiones laterales, de flujos y movimientos complejos que se van a subdividir de acuerdo a los materiales formadores, ya sea en detritos, en rocas o en suelos. Como lo podemos observar en la siguiente gráfica. Esta es la clasificación, está basada bajo el esquema de Barnes. Aquí lo podemos observar, tenemos el material, ya sea roca, detritos o suelo, y tenemos también el tipo de movimiento, unos de caída, otros de volcamiento, de deslizamientos, de extensiones laterales, de flujo o movimientos complejos. El encargado de nosotros va a ser este de acá, deslizamientos de tipo rotacionales o también denominados slump.
Aquí en español lo podemos también tener mucho más de cerca. Los deslizamientos rotacionales en suelos y cuando hay un material también mucho más diaclasado, más fracturado en rocas. Aquí también tenemos los diferentes tipos. Bueno, el deslizamiento rotacional, pues este deslizamiento son masas que desplazan importantes volúmenes de material y se desprenden y mueven hacia abajo sobre una superficie de ruptura con forma de cuchara. Eh, estos deslizamientos ocurren en suelos cohesivos y como ya había dicho, pues la ruptura suele ser curva y puede ser profunda, pero no suele causar deformación interna. Podemos observar pues que en este tipo de deslizamiento tenemos ciertas partes en la ladera donde podemos observar la cabecera, podemos observar el salto en cabecera, la zona superior, un escarpe principal y un escarpe secundario, el flanco, una serie de grietas y el pie de este deslizamiento. Pues aquí frecuentemente la forma y la localización de la superficie de falla está muy influenciada por las discontinuidades, ya sean juntas y planos de estratificación. El efecto de estas discontinuidades pues, debe tenerse en cuenta en el momento en que se haga el análisis de la estabilidad de dicho talud. Los deslizamientos pues, estrictamente rotacionales ocurren usualmente en suelos homogéneos y sean naturales o artificiales y por su facilidad de análisis son pues, el tipo de deslizamiento más estudiado en la literatura. En zonas tropicales, este tipo de suelo no es común y cuando existe rotación, la superficie de falla es usualmente curva, pero no circular. Sin embargo, en zonas de meteorización muy profunda y en rellenos de altura significativa, algunas superficies de falla pueden asimilarse a círculos dentro del deslizamiento, pues comúnmente. Aquí ocurren también otros desplazamientos curvos que forman escarpes secundarios y ocasionalmente ocurren varios deslizamientos sucesivos en su origen, pero conforman, o sea, estos deslizamientos conforman una zona de deslizamientos rotacionales independientes. Bueno, así como le expresaba mi compañero Humberto, vamos a tener una serie de etapas o de partes de esa cabecera que se va desplazando y también vamos a tener una serie de características morfológicas más importantes según la clasificación de Barnes en 78 y una subdivisión que va a ser simple, múltiple o secuencial de Hutchinson en el 88, como lo pueden observar acá, simple, múltiple y secuencial. ¿Sí? Vamos a tener como una serie también como de escalones donde se puede apreciar cómo va a ser ese tipo de desplazamiento. Para agregar, pues también vamos a saber que este tipo de movimiento es progresivo, ¿no? No va a ser, digamos, digamos, de un solo, sino que va a ser un proceso mucho más gradual y también va a estar condicionado por una serie de factores como lo son la altura de la pendiente del talud, ¿sí? Entre más inclinado pues pueda estar, igual también va a estar condicionado por una serie también de propiedades, ya sea la permeabilidad o porosidad, así también como si tenemos un macizo, pues si va a estar más diaclasado o fracturado. Aquí podemos observar unos ejemplos de cómo va a ser este deslizamiento. Como especialmente lo decía el compañero Humberto, va a estar eh, mayormente asociado a los suelos que son cohesivos, ¿no? Entonces vamos a tener pues que la superficie se va a desplazar. Vamos a ver el sentido del movimiento de este desplazamiento, el escarpe, y cómo va a estar, digamos, sucediendo este proceso. Este deslizamiento, a diferencia del traslacional, pues este busca, digamos, un reacomodamiento de todo ese material. Entonces va a haber un desplazamiento a lo largo de la superficie de curvatura. También vamos a estar
asociando pues que estos deslizamientos, pues, como lo manifestaba, va a estar en suelos homogéneos y va a estar también asociados a procesos de hundimiento y de subsidencia, ¿no? Va a estar, digamos, también un levantamiento y ese reacomodamiento como le manifestaba anteriormente. Este va a ser deslizamiento rotacional típico, donde se puede asociar, donde se puede apreciar también en la imagen cómo es ese desplazamiento, va a estar en una superficie de curvatura a lo largo de la falla. Aquí lo podemos tener mucho más de cerca, cómo se va afectando y cómo también a partir de ese hundimiento, posteriormente va a haber un levantamiento de ese material, producto obviamente de todo ese desplazamiento, ya sea de material que va a estar en, una granulometría mucho más descendente. Bueno, hay que añadir pues que este movimiento pues se puede también subdividir, ¿sí? Subdividir y va a estar dependiendo en el tipo de material. Aquí vamos a tener un suelo y aquí vamos a tener, digamos, un macizo rocoso que va a estar muy desglasado y por lo tanto va a tener una mayor fracturación y puede tender a que sea mucho más inestable este talud. Aquí vamos a tener un material, un coluvión, que va a estar en contacto frente a un material mucho más sedimentario, también mucho más metamórfico, como son las pizarras. Bueno, y este va a ser el ejemplo también del deslizamiento rotacional, como se puede apreciar. Aquí va a haber un proceso también de hundimiento y posteriormente va a estar un proceso de levantamiento. Aquí vamos a observar diferentes curvaturas en las cuales se va a desplazar esa superficie pues, de falla, ¿no? Vamos a tener una curvatura que va a estar por encima del pie del talud, una que va a estar por la base y una que va a estar por debajo de la base, como lo pueden apreciar en estas tres imágenes. Hay que también diferenciar que en las zonas pues, tropicales, cuando existe esta rotación, la superficie de falla generalmente es curva, pero no va a ser necesariamente circular. Y va a estar también condicionado a, pues bueno, todo ese material que se va a ir arrastrando. Bueno, hablemos un poco de las causas de estos deslizamientos. Bueno, hay diferentes causas, entre ellas están las humanas, las geológicas y las causas morfológicas. Las causas humanas, como todos sabemos, pues que el ser humano siempre está actuando con sus actividades de deforestación, con actividades de riego o excavación de alguna pendiente o algún talud y extracción del material de este mismo. Todo esto pues hace que un talud pierda su estabilidad y puedan ocurrir deslizamientos o derrumbes. Entre las causas geológicas, pues tenemos que un material meteorizado, pues inestable, el cual también puede fallar y puede deslizarse. También tenemos los materiales débiles o sensitivos o materiales doblados, fracturados, quebrados o agrietados. La permeabilidad del material también influye mucho, ya que si este se satura, puede cambiar su su estado y puede fallar. Y la rigidez del material también influye mucho. Entre las causas morfológicas tenemos una de las principales, que es la erosión subterránea. También tenemos el levantamiento tectónico o volcánico, la disposición que forma la pendiente o la cresta, el rebote glaciar y la erosión en la pendiente o en los lados, en los márgenes por el proceso fluvial o de onda. Entre esto también tenemos procesos sísmicos y otros. Problemas que a causa pues, del deslizamiento, ¿qué problemas nos traen los deslizamientos? Pues muchos, ya que si estos se encuentran cerca de alguna población, pues puede
puede generar daños a estructuras, puede generar inundaciones, puede generar muchas muertes y también pues la saturación de la pendiente pues a causa de agua esto es lo que lleva a las inundaciones y también puede generar daños a áreas alrededor de volcanes. ¿Cómo podemos mitigar todos estos daños que son causados a partir de estos deslizamientos? Bueno, hay muchas formas, pues las medidas de mitigación, una de ellas es hacer uso pues, de un instrumento de monitoreo para detectar ciertos tipos de micromovimientos de la masa y así pues tener un monitoreo de qué tanto es el movimiento de nuestro talud. Otra de las posibilidades también es la estabilización de las laderas y la conformación de estos taludes. Obvio, claro está que al estabilizar estas laderas, pues tenemos que cumplir con su respectivo mantenimiento permanente. Otra de las medidas de mitigación podemos construir o reparar obras de drenaje sobre el talud para que pues en este no se acumule el agua y no se sature y no ocurran deslizamientos. También podemos construir muros de retención al pie del talud pues, para así lograr que la velocidad de este deslizamiento sea menos. O también podemos utilizar ciertos métodos como son cubrir los taludes contra la erosión, ya sea por grama o por algún tipo de vegetación. Sí, así como lo decía el compañero Humberto, hay diferentes métodos para lograr esa mitigación, para controlar esa inestabilidad del talud. Aquí podemos observar, también se puede cubrir, como lo decía, con cobertura vegetal y hacer también un estilo de banqueo o una forma escalonada para mejorar, digamos, esa pendiente del talud. Aquí también podemos observarlo. De igual forma también se puede recomendar, dependiendo del factor de seguridad, diferentes métodos, ya sea micropilotes, mallas de contención, entre otros que puedan facilitar y mejorar ese proceso. Muchas gracias, aquí tenemos la bibliografía expuesta y eso fue todo.